Muy buenos días, gracias por la presentación. Bueno, en esta oportunidad presentaré una de las ternas de los boletines de peligros geológicos desarrollados en el proyecto GA25, denominado Zona Sur, Etapa 2, Mapa de Ríos Geológicos de las regiones Ayacucho, Ica y Huancavelica. En esta oportunidad desarrollaremos todo lo que es la investigación desarrollada para la región Ica. Bueno, es necesario desarrollar este contenido porque es muy importante tener en cuenta el enfoque conceptual de la terminología de peligros y riesgos geológicos que manejamos en la Dirección de Geología Ambiental y Riesgo Geológico, así como también cómo estos están insertados en la ley del SINAGER, una ley que ampara todo procedimiento, desarrollo de investigaciones para la prevención, la reducción y la rehabilitación de las zonas afectadas por los peligros geológicos. También vamos a detallar cuál es nuestra participación en la gestión de riesgo de desastres, cuál es la metodología de trabajo desarrollada en todas nuestras investigaciones de peligros geológicos, el proyecto desarrollado de peligros geológicos de la región Ica, que va a constar de unas generalidades. Es muy importante conocer la zona que vamos a estudiar. Tenemos como productos desarrollados lo que es el inventario de peligros geológicos como una herramienta, un insumo principal para la gestión del territorio. Las diferentes cartografías que desarrollamos en la investigación como mapas temáticos que contribuyen a tener como resultado a los mapas de susceptibilidad a movimientos en masa e inundaciones. Estos mapas son de mucha importancia porque nos permite definir qué zonas se encuentran en alta condición a la generación de estos peligros de movimientos en masa e inundaciones fluviales y cuáles son los elementos expuestos y vulnerables. Finalmente, presentaré lo que son las zonas críticas identificadas en esta región. Estas zonas críticas son zonas que han sido evaluadas por su gran potencial de peligro y la vulnerabilidad que representan. Finalmente, unas breves conclusiones. Bueno, he querido introducir esta presentación con este collage de imágenes donde se evidencian eventos de desastres que el territorio peruano ha presentado, ¿no? Como esta fotografía del aluvión del 70 de Yungay y otros eventos de huaicos, flujos, deslizamientos y observar también cómo es que nuestra población está siempre asentada en zonas de valles, en zonas donde pueden ser fácil desarrollar su actividad cotidiana de la agricultura, ¿no? Y el desarrollo. Y bueno, estos desastres que presenté anteriormente están reflejados en este triángulo de esquema de la diferente evolución de las terminologías, ¿no? Vamos desde la parte más extensa o más general, que son los fenómenos naturales que han ocurrido en toda la evolución de nuestro planeta, ¿no? Y estos están representados por estos fenómenos geológicos. Estos fenómenos geológicos son constructivos y también en algunos casos destructivos, ¿no? Cuando son destructivos se convierten en lo que son los peligros geológicos. Al lado izquierdo les muestro los diferentes fenómenos geológicos que son la dinámica de nuestro planeta, ¿no? Los sismos, ¿cuáles son los peligros que causan? Son los fallamientos, los deslizamientos y la liquefacción, que fue característico en esta zona cuando ocurrió el sismo del 2007, ¿no? El tectonismo, el fallamiento, agrietamiento, hundimiento que se produce por la actividad tectónica, las erupciones volcánicas y los diferentes materiales que expulsan y generan peligro, los movimientos en masa y la acción geológica marina o fluvial, ¿no? En este caso, todos los que están resaltados con rojo son los peligros que nosotros identificamos, estudiamos, evaluamos, caracterizamos y lo desarrollamos tanto en la sede de acá de Lima como en nuestro observatorio vulcanológico en Arequipa, ¿no?
Entonces, estos peligros geológicos, cuando se enfrentan a estas dos caras de lo que es la vulnerabilidad y el valor, se convierten en riesgo, porque es la materialización de estos peligros geológicos el daño que van a causar. Entonces, el riesgo geológico se produce porque tenemos elementos expuestos vulnerables. En este caso, observamos esta fotografía de los asentamientos humanos, donde hay edificaciones sin seguir ninguna norma de construcción, también de una forma no planificada, ordenada, en territorios donde no deberían ser ocupados para este tipo de uso de suelos, ¿no? También vemos estas viviendas precarias ubicadas en una zona muy expuesta y que pueden ser afectados por el peligro de erosión fluvial o de erosión de ladera en cárcavas, ¿no? Y también se producen en zonas urbanas, ¿no? Donde tal vez no ha existido la planificación o se afectan también las obras de infraestructura importantes, ¿no? Entonces, estos riesgos geológicos van a ser evaluados con respecto a la vulnerabilidad. Si tenemos una vulnerabilidad alta y un peligro alto, el riesgo sería muy alto. Entonces, cuando no controlamos estos riesgos, no trabajamos en lo que es la vulnerabilidad, que es lo que carecemos en nuestro territorio, si no trabajamos la vulnerabilidad, estos riesgos se convierten en desastres geológicos. Y por consiguiente, un desastre ya es una pérdida total, grandiosa, cuantiosa, y a veces la comunidad no se puede recuperar fácilmente, ¿no? Demora tiempos en reconstruir o rehabilitar una ciudad. Y todas estas terminologías de peligros, de gestión de riesgos, nosotros en nuestro país ya tenemos más de 40 años de institucionalidad y siempre en una cultura de respuesta ante los desastres, ¿no? Y la preparación para el siguiente evento que va a venir, ¿no? Y entonces tenemos desde eventos desde el 31 de mayo del 70, que fue muy destructivo, y que en el 72 se creó recién el sistema de defensa civil, ¿no? Como parte integrante de la defensa nacional. Pero más que todo, este sistema siempre estaba para la acción reactiva, ¿no? Para atender ya el desastre y no implementaba procesos de lo que es prevención, ¿no? Y reducción. También el siguiente evento fue el 15 de agosto del 2007, tuvo grandes pérdidas nuestro país, específicamente en la región de Ica y en algunas provincias, ¿no? Y en Lima mismo también se sintió este evento de sismo. Entonces, la Contraloría General de la República recomendó una revisión urgente de esta ley, ¿no? Que más bien le faltaba complementar con los procesos de prevención, reducción y mitigación, ¿no? Entonces, así es que en el Acuerdo Nacional, en el 2010, se crea la Política de Estado número 2, referida a la 32, referida a la gestión de riesgo de desastres. Posteriormente, en el 2011, es la ley que nos ampara, la ley 29664, donde tiene diferentes componentes, procesos, responsabilidades y sanciones, también infracciones a quien no cumpla con los requisitos que tiene esta ley, ¿no? Entonces, esta ley está desde el 2011 a la actualidad, en la cual nosotros como instituto de investigación ayudamos, aportamos en los diferentes roles que tiene esta ley, ¿no? Esta ley, como definición, es un proceso social cuyo fin último es la prevención, la reducción y el control permanente de estos factores de riesgo. Acá ya se incluye lo que son estos procesos prospectivos, ¿no? Entonces, y esta gestión de riesgo de desastres va a estar basada en las investigaciones científicas y registro de informaciones. Y es ahí donde el INGEMED, en el rol técnico asesor, contribuye al Consejo Nacional de Gestión de Riesgos, que está formado por el CNPRED y el INDECI en estos diferentes procesos. Nosotros trabajamos en lo que es la estimación, la prevención, la reducción, la reconstrucción y la reducción de los posibles riesgos, ¿no? Con nuestras
con nuestros inventarios y nuestros mapas de susceptibilidad para las zonas en muy alto peligro, ¿no? Y está conformado de la siguiente forma, ¿no? Tenemos diferentes roles y el rol decisor siempre cae en lo que es la máxima autoridad, la Presidencia de la República, ¿no? Ellos con el Consejo Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres atribuyen las responsabilidades hasta los sectores, los gobiernos regionales, municipios, etcétera, quienes están amparados por el rol financiero del Ministerio de Economía y Finanzas, quien brinda los recursos económicos para la ejecución ya de las obras que se definan con los estudios de INGEME y de otras instituciones de investigación. ¿Cuál es la función del INGEMET en la gestión de riesgo de desastres? Debido a que es muy importante la información geológica para la planificación, el ordenamiento territorial, dentro de nuestras tareas está hacer la evaluación de los peligros geológicos, ¿no? ¿Y en qué se traduce esa tarea? En generar, integrar y difundir la información geológica temática importante que contribuya en la gestión de riesgo de desastres. Nosotros nos enmarcamos en un ROF, donde las funciones de la Dirección de la Geología Ambiental y Riesgo Geológico va a realizar investigaciones, programas y proyectos geotécnicos y de evaluación y de monitoreo de peligros geológicos a territorio nacional, el cual les estoy presentando en esta oportunidad. También realiza monitoreo y elaboración de mapas de peligros por deslizamientos, volcanes, fallas activas, entre otros. Y quería mostrarles esto porque nosotros nos regimos a un plan operativo institucional donde se programan nuestros proyectos según la necesidad de investigación, ¿no? Y esto está enmarcado, nuestro proyecto, como les hacía referencia, en la zona sur, porque ya anteriormente existen estudios de la franja 2 y 3 de riesgos geológicos, pero acá ya se extendió la escala para las regiones, ¿no? Para hacer estudios regionales. Esto es muy importante que voy a detallar aquí la metodología de trabajo que el personal que elabora en la dirección desarrolla para poder hacer sus proyectos, ¿no? Tenemos 3 fases muy importantes, la de Gabinete 1, que consta en la recopilación de información. Estos registros de antecedentes, de ocurrencia, de peligros en una determinada zona son muy importantes porque son una guía para que posteriormente nosotros podamos redefinir y hacer la actualización de estos peligros, ¿no? Y también nos da una evidencia de que qué tan probables en esa zona han ocurrido estos eventos, ¿no? Y de qué magnitud. Análisis de imágenes satelitales, de sensores remotos. Tenemos una etapa de campo muy importante donde recopilamos información y una etapa de gabinete 2 donde hacemos ya los mapas cartográficos que nos permiten hacer nuestros mapas de susceptibilidad y diferentes productos que desarrollamos. Y aquí un collage de esas imágenes. En Gabinete 1 revisamos los artículos, el historial de todo este registro de información de estos eventos de peligros. Hacemos la fotointerpretación de imágenes, hacemos un cartografiado preliminar para poder ser llevado en estos mapas preliminares a campo y poder corroborar esa información. En campo hacemos las medidas principales, ¿no? de los eventos, las medidas estructurales, las medidas geotécnicas, hacemos el cartografiado y en campo, según la escala de estos eventos, para tener un mapa ya de polígonos, que es muy importante para hacer estudios más detallados y poder hacer mejor la gestión, ¿no? Y todo esto lo abarcamos a una base de datos, que esta después se transfiere a una base de datos geocientífica que es de libre acceso para toda la colectividad nacional a través del GeoCadMIN, ¿no? Y bueno, nuestra fase de Gabinete 2 es muy importante tener en cuenta porque ahí ya articulamos toda nuestra información que hemos recopilado en campo, con fotografías aéreas y con la misma expertise ya del profesional, desarrolla lo que son estos mapas muy importantes, la litología, la pendiente, la geomorfología y la cobertura vegetal, porque estos nos van a permitir nosotros ponderarlos, darle un valor según sus características de estas unidades,
preponderantes a la generación de movimientos en masa o inundaciones, ¿no? Esto se interrelaciona a través de un soporte de sistema de información geográfica como es el SIGS, donde aplicamos algoritmos para poder calcular estos píxeles, estos rangos de los mapas de susceptibilidad. Bueno, propiamente dicho, la región Ica se ubica en la parte sur de nuestro país, en la parte de la costa sur de nuestro país. Tiene alrededor de 21.000 kilómetros cuadrados y más de 850.000 habitantes. Está dividido en 5 provincias y 43 distritos. Es bien poblada, ¿no? Es necesario también describirles estas características de la infraestructura de las viviendas y el tipo de organización que se tiene, ¿no? Por ejemplo, en la parte urbana más del 88% y la parte rural casi el 11%. Y la parte urbana, en las principales ciudades, desde Chincha hasta Nazca, están asentados en depósitos o en valles de depósitos antiguos de flujos o de quebradas o ríos secos en algunos casos, ¿no? Las categorías del tipo de construcción. Si bien es cierto, observamos que la mayoría de sus viviendas son en ladrillo, en cemento, estas no han seguido estándares de construcción, han sido construidas directamente por el morador, y por consiguiente, al no seguir esto, están expuestas a poder derrumbarse, caerse ante el evento de sismos, ¿no? En la infraestructura tenemos una gran red vial que conecta regiones, provincias y distritos. Tenemos aeropuertos internacionales y aeródromos que se utilizan para lo que es la actividad turística en la zona de Nazca y en las diferentes zonas que cuenta esta región, de zonas turísticas. Tiene puertos, caletas, y es muy importante que en esta zona pasa el gasoducto sur, donde tiene más de 160 kilómetros cuadrados, ¿no?, de conexión entre Ayacucho, Ica, hasta llegar a la planta de Melchorita en Lima, ¿no? ¿Por qué les decía que es importante tener estos eventos registrados como antecedentes históricos? Porque nos revela, por ejemplo, acá tenemos, por inundación fluvial, tenemos más de 32 eventos registrados desde el 93 hasta el 2008, y en las diferentes zonas donde nosotros también ya lo hemos caracterizado como zonas críticas. Por ejemplo, como la Tinguiña, el Ingenio, mismo Nazca. Estas zonas son muy vulnerables y son recurrentes la ocurrencia de estas inundaciones. ¿Y para qué nos sirve? Para poder tener en cuenta y hacer un estudio más detallado, ¿no? Entonces, en las inundaciones, de igual forma, los flujos de detritus, tenemos desde el 95 registros hasta el 2012, ¿no? Un evento en el 2009 afectó lo que son el patrimonio de los geoglifos de Nazca, el Ingenio y también la mismo Nazca. Entonces, estos eventos nos sirven para poder nosotros tomar en cuenta, ¿no? Tenemos el último evento acá registrado, según estas tablas son de INDECI, que nos reporta los registros y los daños también. El 2012, no quiere decir que en los siguientes años no ha ocurrido, sino que para buena gestión de estos, en la municipalidad distrital del Ingenio y la Tinguiña ha elaborado grandes obras de infraestructura como son diques para controlar los huaicos, ¿no? También tenemos eventos registrados como derrumbes, deslizamientos por efectos cosísmicos, ¿no? Después de un sismo se generan agrietamientos, deslizamientos, ¿no? Y en este caso tenemos un registro desde el 42, 50, 54, 57 hasta el 2007, que fue el último que ocurrió, ¿no? Y se produjo lo que son los deslizamientos en cuña, agrietamientos, derrumbes, que les presentaré más adelante.
El primer producto principal es el inventario de los peligros geológicos. Este mapa de inventario de peligros geológicos determina cada tipo de ocurrencia con su diferente leyenda, clasificación, caracterización del tipo de peligro. Y tenemos alrededor de 494 ocurrencias en toda la región Ica. Se divide en tres grupos: los de movimientos en masa, que corresponden a los deslizamientos, las caídas, los flujos, que son los más resaltantes, son los que representan 381 ocurrencias. Son más del 80%, ¿no? Seguido tenemos los peligros hidrometeorológicos, que son las erosiones fluviales y las inundaciones. Estos se producen por efectos de los condicionantes también del clima y de las precipitaciones, ¿no? Que en la zona ocurren de forma excepcional y en fenómenos del Niño, ¿no? Después, el resto del año es árido y casi desértica la zona, ¿no? En los otros peligros geológicos tenemos las erosiones de ladera. También es muy importante detallar el arenamiento, porque la invasión de las arenas en las carreteras, en los terrenos de cultivo y en las viviendas es también un problema para esta población, ¿no? Les describiré los mapas temáticos desarrollados. Este es el mapa litológico, el mapa geológico de la región Ica. En base a este mapa geológico, nosotros desarrollamos nuestro mapa litológico. ¿Y en qué consiste este mapa litológico? En agrupar, en asociar diferentes unidades según sus características a la generación de movimientos en masa. Tenemos aquí un gran grupo de depósitos inconsolidados, que son alrededor del 43%, seguida de rocas intrusivas, sedimentarias, volcanos sedimentarias, volcánicas y metamórficas. Estas se comportan de diferente forma ante la generación de un movimiento en masa, ¿no? Por ejemplo, les voy a mostrar una tablita donde se ha utilizado la identificación de cada una de estas unidades y el grado de susceptibilidad que representa. Los depósitos inconsolidados, como los coluviales, los glaciares, porque son materiales sueltos, inconsolidados, que se encuentran en las laderas, en las zonas de pendiente, tienen una susceptibilidad alta, a media, a la generación de una caída de roca, de un deslizamiento, de un flujo, ¿no? Entonces, seguido lo tienen las rocas volcánicas, los pórfidos y pavizales, porque tienen en su estructura, en su contenido, minerales de arcillas y muy alterados, que son fáciles de ser removidos, ¿no?, por cualquier agente, como es las lluvias, el viento, etcétera, ¿no? Y las rocas sedimentarias también son consideradas muy altas la susceptibilidad de movimientos en masa, porque tiene secuencias de conglomerados, areniscas, lodolitas, limorcitas, que estos son muy deslenables y se comportan de una forma muy fácil de ser removidos por el agua, ¿no? También las rocas metamórficas, por su alteración, por estar altamente metamorfizadas, como los esquistos, representan muy alta susceptibilidad, pero en la zona no representan mucho en porcentaje, ¿no? En la geomorfología es muy importante detallar este mapa geomorfológico, porque también nos sirve para elaborar el mapa de susceptibilidad a inundaciones. Este mapa nos revela todas las geoformas del terreno basadas en la geología y la pendiente, ¿no? Las zonas rojas son las zonas de montañas y bordeadas por colinas, lomadas, que estas son muy altamente susceptibles a la generación de movimientos en masa por su estructura, que es escarpada y se encuentra también en una pendiente muy alta, y por efectos de gravedad pueden producir lo que son los deslizamientos. Los siguientes, en la siguiente tabla, a este lado presento la tabla de cuantificación para la susceptibilidad a movimientos en masa con respecto a las unidades geomorfológicas. Las montañas presentan un alto grado a la susceptibilidad por los mismos condicionantes que les dije. Son escarpas muy agrestes, muy empinadas, y en el tipo de roca donde se ha modelado esto, que son rocas intrusivas, metamórficas, los hacen más deslenables, ¿no?, a erosionarse. Seguidamente tenemos los depósitos de piedemonte. Esos depósitos son acumulaciones que se van generando por desprendimientos de las laderas y se van acumulando
cuesta abajo, y esos se encuentran muy susceptibles a ser removidos, con mayor facilidad son removidos por el agente del agua, entre otros, y lo que generan lo que son los flujos, ¿no? Los huaicos. Por eso es que es muy alta susceptibilidad a lo que son los movimientos en masa. A diferencia que para las inundaciones, las zonas bajas, como son los valles, las planicies, presentan muy alta susceptibilidad, porque es la zona donde se va a inundar, porque la pendiente o la terraza baja se encuentra casi al mismo nivel del cauce del río, ¿no? Que con el incremento del cauce se desborda y produce lo que son las inundaciones. Por consiguiente, también las erosiones. Las zonas de cuerpos de agua también son muy altamente susceptibles a inundaciones, porque son depresiones donde se va a albergar también las precipitaciones pluviales, ¿no? Tenemos el mapa de pendientes, que también es muy importante, porque en pendientes más altas, donde están en color azul, esas pendientes muy fuertes van a hacer que por efecto de la gravedad colapsen o caigan más rápido lo que son los bloques sueltos, las rocas, ¿no? Y por eso, por consiguiente, son muy altamente susceptibles a la generación de movimientos en masa. Este mapa también se utiliza para hacer la susceptibilidad a inundaciones, como les hacía referencia. Para los movimientos en masa se producen en las zonas escarpadas, muy fuertes, muy escarpadas, mayores a 25 grados, y para las inundaciones en los terrenos llanos, ¿no? En los terrenos bajos, ¿no? Por eso es que la susceptibilidad aquí se marca muy alto para los terrenos donde las pendientes son entre 0 a 5 grados, ¿no? El mapa hidrogeológico también es muy importante, porque la característica de la hidrogeología nos va a permitir en qué zonas se alberga el agua, ¿no? Por concepto, las unidades hidrogeológicas tienen la capacidad de albergar el recurso hídrico subterráneo, que eso también se convierte en un peligro, también en un riesgo, porque el agua saturada en los terrenos y que se transmiten de forma lenta, van a generar lo que son los deslizamientos, ¿no? Como podemos observar aquí, los que más representación tienen son los acuitardos sedimentarios. ¿Por qué? Porque aquí sí percola el agua, sí infiltra el agua y se mantiene en el substrato, ¿no? Y lo elimina a la superficie de forma lenta. Entonces eso es lo que genera ya un condicionante del humedecimiento del terreno y por consiguiente la generación de los deslizamientos, ¿no? La cobertura vegetal también es un mapa temático, pero ha sido elaborado en base a un mapa nacional, ¿no? Como les hacía referencia, toda esta información con la ponderación de cada subunidad de estos mapas temáticos son ingresados a través de un algoritmo, para este caso para el movimiento en masa, donde es la multiplicación de la ponderación de la importancia de cada mapa por cada variable, ¿no? Por cada polígono que se forme. En este caso, para la litología es el que mayor representación tiene, seguido de la geomorfología, para lo que son los movimientos en masa. Este es un cálculo, un algoritmo que se desarrolla según las estadísticas que tenemos y según también el expertise y la experiencia del profesional, ¿no? Y la susceptibilidad a inundaciones, donde utilizamos tan solo la geomorfología y la pendiente, donde mayor puntaje tiene lo que es la geomorfología, ¿no? Para generarse las inundaciones. Entonces este es el mapa final de la susceptibilidad a movimientos en masa. Haciendo todo el cálculo nos sale estas siguientes categorías, ¿no? Desde susceptibilidad muy alta hasta muy baja. Como podemos observar en nuestro mapa, las coloraciones rojizas, naranjas y amarillentas nos dicen que es una susceptibilidad muy alta media y que hacen alrededor del 60%, ¿no? 60-70% en su totalidad. Entonces es aquí donde el gestor de riesgo debe tomar importancia. Observamos acá la línea de gasoducto que atraviesa esta zona de valle, todo.
y la susceptibilidad es muy alta. Entonces aquí es donde se tiene que implementar algunas medidas para controlar estas zonas que están identificadas como de muy alta susceptibilidad, ¿no? Porque hay la mayor probabilidad de que ocurra un evento o ya está ocurriendo y que puede detonar y puede afectar a esta red muy importante, esta infraestructura, ¿no? Para el caso de las inundaciones, de igual forma, aquí solo tenemos 4 rangos, desde alta a muy baja a nula, ¿no? La representación de esta susceptibilidad alta y media nos hace algo del 28%, ¿no? Que en la zona se presenta mayormente a lo largo de los ríos principales, ¿no? Como en el río Grande y el río en Nazca. Y en la zona de la Tinguiña, Los Molinos, porque son ríos amplios y ríos que también que con una precipitación intensa se desbordan, se colmatan y llegan a inundar las zonas aledañas, ¿no? De muy baja, por consiguiente, nos sale en las zonas de montaña, en la zona de ladera donde ahí no va a haber inundación, ¿no? Finalmente, este mapa de zonas críticas es muy importante y porque nos sirve para poder tomar las autoridades puedan tomar gran importancia en estas zonas identificadas, zonas críticas. En la región tenemos 14 zonas críticas. No quiere decir que no hayan más, sino que son las más importantes y las más representantes, y porque hay elementos vulnerables muy importantes, como son población, red del gasoducto, carreteras principales, zonas de playa donde existen grandes zonas turísticas, etcétera, ¿no? Entonces, según nuestra estadística, estas zonas críticas tenemos la mayor ocurrencia por flujo de detritus, porque la zona es árida, por la presencia de depósitos sueltos, por la fácil acarreo que pueden tener estos son los más comunes en la zona, ¿no? Seguido de las inundaciones, erosiones fluviales. Posteriormente les detallaré algunas de las zonas críticas, casi todas las zonas críticas desarrolladas por provincia, ¿no? En la provincia de Chincha tenemos esta zona crítica por flujo de detritus que se produjo en la carretera Chincha a Culebrías. Podemos observar toda esta carretera es una trocha que está construida en medio casi de la torrentera de este flujo, ¿no? Y también el substrato rocoso se encuentra bien fracturado y tiene bastante material suelto que con las precipitaciones son acarreados y incrementan lo que es estas torrenteras, ¿no? Acá observamos, este es un tramo donde vemos parte del kilómetro 34 de esta carretera Capillas a Tantara, donde está cortado por un abanico de flujo, ¿no? Constantemente con las precipitaciones es acarreado y obstaculiza y cierra el pase, ¿no? Podemos observar acá en esta imagen cómo esta quebrada Santa Catalina que se observa en esta imagen más detallada, cómo es que va discurriendo lo que son los flujos de detritus a llegar a la parte baja. Acá hay un poblado de Huachinga que se asienta prácticamente en el abanico de estas depositaciones, de esta quebrada, y que está muy expuesta, ¿no?, a ser afectada por este huaico. Y también puede ser afectado este tramo de carretera que va a Tantara, ¿no? En la provincia de Palpa podemos observar estas tres zonas críticas. La mayoría, como les decía, son por flujo de detritus. Acá podemos observar al sector de Saramarca, donde están las viviendas prácticamente asentadas sobre este depósito antiguo de huaico, ¿no? Y también hay criaderos de animales que son afectados constantemente cuando estos huaicos se activan, ¿no? Podemos observar también una imagen
la carretera La Panamericana Sur, que se encuentra cortada por grandes ríos, como es el río Palpa y el río Grande, que estos cauces y quebradas pueden afectar a las viviendas que se asientan, ¿no? Y también tramos de las carreteras. Tenemos esta zona crítica en dos tramos. Observamos acá un puente aéreo prácticamente que un poco lo exime de ser afectado, ¿no?, este tramo de la carretera para conducir, pero de todas formas cuando es la precipitación intensa tienden a erosionar y socavar esa parte de la zona, ¿no?, por el arrastre del mismo material. Son bloques, rocas bien grandes. Tenemos también acá un tramo de la quebrada Gramadal en la carretera Tibillo. Falta construir acá un badén, porque prácticamente pasa por el hecho de este flujo antiguo y constantemente es afectado, ¿no? En la provincia de Pisco, por efectos de los sismos y también porque son zonas donde se encuentran, son terrazas marinas, donde se encuentran compuestas por materiales de areniscas, de grado fino y lutitas, que son fáciles, ¿no?, de generarse agrietamientos. En este caso observamos asentamientos y agrietamientos en esa playa de las Salinas, ¿no?, donde fueron por efectos del sismo del 15 de agosto, y ya lo encontramos así en el estudio, y se produjeron estos acantilados, ¿no?, y se encuentran inestables estos bloques, en algunos casos colgados, que con un movimiento más o por la misma actividad de la erosión marina pueden colapsar y caer, ¿no? ¿Y cuál es el problema que radica aquí y pone en peligro? Es que es una zona de reserva ecológica donde hay un descanso de los lobos marinos, y estas caídas de rocas afectaron en su momento y también se encuentran expuestos a volver a ser impactados por una roca que puede caer, ¿no? Observamos también este acantilado donde se observan grandes asentamientos, se produjo un deslizamiento y este material, esta zona se encuentra prácticamente muy agrietada y con susceptibilidad a colapsar totalmente, ¿no? Observamos acá también, es importante observar de que todos estos materiales son depósitos proluviales antiguos, de huaicos antiguos, que sobre ellos se asienta la población, ¿no? Y a veces desconoce o tal vez no les llega la información de que esta zona ocurrió anteriormente flujos, episodios que han ido acumulando estos depósitos, ¿no?, y que no son muy estables para que ellos puedan vivir, ¿no? Podemos observar también cómo en infraestructuras ya de gran importancia se han construido algunos muros, unos graderíos para poder amortiguar un poco la energía que baja del huaico, y poder sostener también el terraplén de la carretera, pero a veces no es suficiente, ¿no? Observamos acá, la zona de Trapiche, Los Molinos, como les hacía referencia. Esta es una zona donde recurrentemente ocurren estos eventos de flujos de detritos. Observamos este gran abanico, donde ya prácticamente están cercados para terrenos de cultivo, para producción agrícola, ¿no? Y también es una gran zona que es considerada como zona crítica, porque también en el 99 se produjeron también eventos del desborde del río Ica que pasa por la parte de abajo. La inundación y flujo de detritos en la Tinguiña. Esta quebrada, la quebrada es una acumulación de quebradas que van acarreando material de huaicos, y por ello pasa lo que es la carretera para conexión a algunos poblados, ¿no?, que están en la parte alta. Pero cuando hubo en el 2017 el evento del Niño Costero, fuimos a evaluar esa zona y realmente los muros que habían construido, los diques que habían construido por recomendaciones a las autoridades, les sirvió de mucha ayuda y el impacto fue menor, ¿no?
Podemos observar también quebradas que cortan la carretera La Panamericana Sur, ¿no? Que por más de que tengan alcantarillados, todo, a veces estos llegan a colmatarse y también a desbordarse, ¿no? En la provincia de Nazca observamos inundaciones y erosiones fluviales. En el margen izquierdo del río Aja podemos observar acá la población y algunos enrocados y arrimados de material, ¿no? La misma gente utiliza el material del río para poder generar como un muro de contención, pero eso no es sostenible porque es fácil de ser removido, ¿no? ante un incremento del cauce, ¿no? Observamos también inmensas depositaciones de abanicos, de huaicos excepcionales, ¿no? Son depósitos muy predominantes en esa zona como desértica, y que esas torrenteras afectan cuando hay precipitaciones, se remueve el material y afecta. Y existen unas canaletas que solo retienen parte del material, ¿no? Pero en algunos casos a veces se llega a obstaculizar tramos de la carretera, ¿no? Y afectar y erosionar también el terraplén de la misma. Finalmente, bueno, después de todo este trabajo, nosotros resumimos de que hemos contribuido a lo que es la actualización y se ha actualizado e inventariado 494 ocurrencias de peligros geológicos, de los cuales 381 son de tipo de movimientos en masa más por el tipo de flujo de detritus, 33 con otros tipos de peligros y 80 hidrogeológicos. Se elaboraron estos 5 mapas temáticos de mucha importancia para los mapas de susceptibilidad a movimientos en masa, utilizando un método heurístico, ¿no? El mapa de susceptibilidad a inundaciones también se obtuvo aplicando este método y las más utilizadas fueron las de pendiente y geomorfología. En cuanto a la susceptibilidad, como ya lo vimos, el 14% es de muy alto, pero sumado a la susceptibilidad alta a media, hacen ya un gran porcentaje de más del 60%, en el cual las autoridades tienen que tomar medidas inmediatas, ¿no? Para prevenir. La susceptibilidad a inundaciones es de igual forma entre alta a media, a casi el 28%. Se identificaron esas 14 zonas críticas. Cada zona crítica está identificada por la geodinámica, las magnitudes del evento y también algunas recomendaciones que se incluyen, ¿no? en el informe. Finalmente, toda esta información generada por INGEME es fundamental para la gestión de riesgo de desastres, especialmente en los procesos iniciales de estimación, prevención, preparación, reducción y reconstrucción, donde se busca reducir los daños por riesgos existentes o la generación de nuevos riesgos. Muchas gracias.